paréntesis nada más de algo que Dios traía a mi corazón. En el año del reconocimiento, usted sabe que se proclamó en el 2020 el año del reconocimiento. Y como en Dios no hay casualidades, eso se sabe que se hace desde el 31 de diciembre. Se proclama. Y ninguno de nosotros sabíamos, hermano. Y esa proclama, lo que el pasaje central, o el pasaje que el apóstol usó para esa proclama, fue, la 2020 está allá, ¿verdad? Yo estoy llamando esa que está allá. Fue el año 2020, el año del, ¿cómo se recuerdan? ¿Quién se recuerda qué año era? El año de la reconciliación. Fue en el 2020. Y ninguno de nosotros sabíamos, hermano, pero el pasaje de esa proclama, el pasaje principal, fue que Él iba a hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. Bueno, y pasó algo tan sobrenatural, porque ese pasaje se cumplió, porque ese fue el año del 2020 que se recuerda. ¿Qué fue lo que pasó en marzo? La pandemia, ¿verdad? La pandemia, hermanos. Y en verdad, Dios hizo, hermanos, de que dentro de la casa, porque a todos nos mandaron a guardarnos dentro de la casa, no podíamos salir, ¿verdad? De que los padres con los hijos se reconciliaran ahí, en el 2020, ¿verdad? Y a mí me llama la atención, hermano, porque este año se proclamó el año del retorno. Y no es casualidad que algunos inmigrantes, ¿verdad?, estén retornando, ¿verdad?, a sus países, ¿verdad? No es casualidad, ¿no?, que muchos estén retornando. Aviones completos, hermano, para los países están retornando, hermanos. Entonces, en verdad que no hay casualidad. Tenía ese sentir, hermano, en mi corazón desde ayer, y quería externarle eso. La doctrina, lo que aprendemos, tiene que ser, hermanos, una información. Usted sabe que la palabra de Dios es información. Y lo que abunda y sobreabunda a partir del año 2020, hermanos, a partir del año de la pandemia, ¿verdad? Lo que más abunda ahora son las redes sociales. Lo que más abunda ahora, hermanos, son plataformas como YouTube, son plataformas como TikTok, son plataformas como Facebook, todas las que usted conoce. Como que después de pandemia, al todo el mundo estar encerrado, como que la gente se le hizo un vicio. Ya era un vicio, pero ahora más, ¿verdad? Entonces, les digo esto, hermanos, porque los celulares, nuestras casas, hermano, las tablets, las pantallas, todo, hermano, está llena de información. Cualquier prédica, hermano, cualquier prédica que usted quiera escuchar, usted nada más la busca, le pregunta a ChatGPT y le dice, y usted escucha cualquier prédica en YouTube, en una plataforma, en la web, hermano, en Spotify, en podcasts, ¿verdad? Entonces, es información, hermano, pero que no forma a la iglesia, sino que es peligroso porque puede deformar a la iglesia. Es el cuidado que tenemos que tener. La palabra de Dios es para formarnos. La palabra de Dios no es solo para informarnos, no es para darnos un conocimiento de cuánta Biblia sabemos, sino cómo debemos comportarnos delante de la presencia del Señor. Entonces, las plataformas están llenas de información, pero hay muy poca formación para la iglesia. Es muy importante la revelación, porque lo que realmente nos va a formar nosotros es la doctrina, la formación que Dios tiene para nosotros. Y les digo esto, hermanos, porque es el año del retorno. Y para que retornen, hermanos, muchas personas, para que retornen aún dentro de la iglesia, tenemos que retornar. Es muy importante, hermanos, reconocer la palabra, reconocer los graneros. Usted sabe, hermanos, que el hijo pródigo regresó, retornó. ¿Por qué? Cuando él dijo, hay alimento en la casa de mi padre. Hay alimento, gloria a Dios.
Ruth dice que ella se volvió, hermanos, porque había alimento en su casa. Y todos los hijos de Jacob, hermanos, los hermanos de José, hermanos, fueron en busca de alimento. Entonces quiere decir que muchas personas van a retornar por medio del alimento. Entonces es muy importante que como iglesia, hermanos, tengamos graneros llenos de alimento para que los, ¿verdad?, que tienen que retornar puedan retornar. Entonces los graneros tienen que estar llenos de ¿qué? De palabra. ¿Llenos de qué? De doctrina. ¿Llenos de qué? De revelación. Llenos de agua, de aceite, de miel, hermano, de todos los elementos que usted sabe que significa la palabra de Dios, del maná que desciende del cielo, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es muy importante, hermano, porque lo que nos va a mantener más para estos últimos tiempos es la doctrina. Es lo que nos va a mantener. La doctrina, más que la doctrina, la palabra de Dios. La doctrina es, a lo que me refiero, es, hermano, a lo que nosotros creemos como iglesia, a lo que nos une como iglesia. Entonces, hablando con algunos hermanos de esto que les estoy diciendo, platicando, hermano, estoy haciendo una introducción, siempre salta la pregunta, hermano, sobre cómo Dios habla. Cómo Dios nos habla a cada uno de nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, viendo el tema del domingo, hermano, del sueño de Nabucodonosor, ¿verdad? De cómo Dios, hermano, le habló a Nabucodonosor, cómo habló, hermano, de los imperios, ¿verdad? Por medio de un sueño. Entonces algunos hermanos me preguntaban, ¿verdad?, el asunto de los sueños, la revelación, por ejemplo, que Dios le dio a Daniel de ese sueño, ¿verdad? Entonces salta la pregunta, hermanos, que si Dios habla por sueños. Pero no solo por sueños habla el Señor. Yo repito, Dios habla por sueños, pero no solo por sueños habla el Señor. Entonces el tema, hermanos, Dios habiendo hablado. Dios habiendo hablado. El pasaje, Hebreos 1:1 dice: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Hermano, hay que bajarle la lupa. Aquí hay que detenerse, hermano, y desmenuzar, hermano. Gracias. Desmenuzar este pasaje. Como cuando usted va a hacer arroz con pollo, que a mí no me gusta. Usted tiene que desmenuzar el pollo. Así tenemos que hacer con la Biblia. Desgranarlo, hermano, y sacarle, hermano, el jugo. Sacarle, hermanos, lo más importante. Porque dice, hermano, Dios habiendo hablado, así se llama el tema. Dice, muchas veces y de muchas maneras. Pero está hablando en tiempo pasado. Habiendo hablado, tiempo pasado. O sea, habiendo hablado de varias formas, repetidamente, pero hace mucho tiempo atrás, de muchas maneras. Y dice, a los padres les hablaba por los profetas. Y en estos postreros tiempos, dice el verso 2, y en estos postreros tiempos, que son estos tiempos, dice, nos ha hablado, ¿por qué? Por medio del Hijo. ¿Por medio de qué? Por medio de Cristo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Pero dice, hermanos, que nos habló por medio del Hijo, por medio de Cristo Jesús. Entonces Dios nos habla por medio de Cristo Jesús. Dios, hermano, Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Si tú quieres ver a Dios, tenemos que ver a Cristo. Tenemos que ver al Señor Jesucristo. Vuelvo y repito, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Entonces es muy importante, hermano. Usted sabe que Cristo es el pan que descendió del cielo, es el maná. Por ejemplo, cuando usted ve que en el tabernáculo de Moisés, cuando después del atrio pasa al lugar santísimo, después al lugar santo, lugar santísimo. En el lugar santísimo solo estaba el arca, pero aquí, hermanos, estaba el lavacro que tipifica el bautismo. Aquí estaba, hermano, el incienso de oro que significa nuestra adoración. Pero aquí, hermano, lo que había era un candelabro
un candelabro como este, el menorá, de este lado. Y del otro lado, hermano, lo que estaba era la mesa de los panes de la proposición, que eran 6 panes de un lado y 6 del otro. Pero el menorá, hermano, el candelero lo que hacía era alumbrar el pan, alumbrar la palabra. El Espíritu Santo, hermanos, alumbrándonos, trayéndonos la revelación de la palabra. Pero ese pan también tipificaba a Cristo, también tipificaba al Señor. Entonces, hermano, el menorá alumbrando a Cristo. Pero lo importante que es la palabra de Dios, lo que les estoy diciendo, lo que nos va a formar a nosotros. Por eso dice la Biblia: bienaventurado el que lee y el que lo oye las palabras de esta profecía. ¿Por qué? Porque Dios habla, hermanos. Dios habla por medio de su Hijo, y Dios habla por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Pero no solo de esas maneras usa Dios para hablar. ¿De qué manera Dios habla? Dios puede hablar por medio del hermano. Es más, Dios puede hablar por medio de un impío. ¿Usted sabe lo que es un impío? ¿Qué es un impío? Que no cree en Dios. Nosotros somos píos. Un impío es el que no cree en el Señor, o que se apartó, que se alejó. Aún por medio de un impío Dios nos puede hablar. ¿O no? El mejor consejo que le dieron a Moisés, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el mejor consejo que le dieron a Moisés? ¿Quién se lo dio? Moisés. ¿Te estás volviendo loco, Moisés? Tienes mucho trabajo, delegue. ¿Quién le dio ese consejo? El suegro, Jetro. Y no era el pueblo de Israel. No era el pueblo de Israel. Entonces aún, hermanos, Dios nos puede hablar por medio, hermanos, de una persona, un impío. Pero es mejor que nos hable por medio de un hermano, ¿verdad? Para nos dar el consejo de malo, ¿verdad? Pero Dios habla, hermano. Dios te puede hablar por medio del hermano que tienes adelante, o que tienes atrás, o que tienes a la par. Claro, para eso se necesita humildad para aceptar, y se necesita mansedumbre también. Pero Dios habla, hermanos, por medio de los hermanos. Ya lo vimos, por medio del Hijo, por medio de la palabra. ¿Qué otros métodos puede usar Dios para hablar, hermano? Al corazón, a la mente, sueños, sí, no se me adelante. Por medio de la naturaleza, hermano. Por medio de los animales. No pone Dios en su palabra ejemplos de animales: una ovejita, un león, un cordero. ¿No dice la Biblia? Mira a la hormiga, perezoso. Mira a la hormiga, observa a la hormiga. Entonces ahí deberemos andar, hermano, ahí con una lupa, observando el trabajo de las hormigas. ¿Perdón? La mula que le habló al profeta. Dios habla, hermanos, por medio del firmamento, hermanos. Dice la Biblia que los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces ahí, hermano, la Biblia, cuando habla de los ateos, de los que no creen en Dios, bueno, los trata de necios. Así los trata la Biblia, no yo. La Biblia los trata de necios, porque la misma naturaleza, hermano, les muestra a ellos que hay un Dios que creó eso. Hay un Dios todopoderoso que coordinó todo. ¿Cómo pueden decir que eso fue obra de una explosión? Y así de pura casualidad, por no decir que por obra y gracia del Espíritu Santo. Porque fue por gracia del Espíritu Santo. Ellos no creen. Un ateo no cree. Pero con solo ver, hermano, vuelvo y repito, hermano, la naturaleza, hermano, ver el cosmos, con solo ver el planeta, hermanos, se da cuenta de que Dios existe. Pero Dios habla, hermanos. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento, las estrellas cuentan la obra de sus manos. ¿Por qué Dios prohibió? Porque dice que Dios habló tiempo pasado. Dios habló de muchas maneras. Entonces, ¿qué tipo de maneras, hermano, habló el Señor? ¿Qué tipo de maneras habló el Señor? ¿Por qué Dios prohibió ¿cómo se llama? El horóscopo? ¿Por qué Dios prohíbe el horóscopo o el zodiaco?
o el Mazarot, como dice la Biblia. ¿Por qué Dios lo prohibió? Espíritus de adivinación. Pero ¿será que antes de que estuviera la palabra de Dios, será que antes, hermano, Dios hablaba por medio de las estrellas? Pero que el enemigo lo contaminó, como contaminó la alabanza, la música, perdón, como contaminó el matrimonio, como contaminó, hermano, la intimidad de la pareja. Todo eso lo contaminó. ¿Será que lo que contaminó, cómo Dios se comunicaba, hermano, con las creaciones, como lo vimos estos miércoles, con aquellas creaciones, hermano, con aquellas razas paralelas? ¿Será que Dios se comunicaba por medio de las estrellas? Porque dice que Dios hablando de muchas maneras. Entonces quiere decir que Dios hablaba, vuelvo y repito, por medio de las estrellas. Hermano, ¿qué guió a los magos? No a los reyes, no eran reyes magos. ¿Qué guió a los magos hasta la casa de donde nació Jesús? Bueno, el pesebre. Es que ellos, recuerden que la tradición enseña que ellos llegaron al pesebre, pero ellos no llegaron al pesebre, llegaron a la casa. ¿Qué los guió hasta la casa? ¿Ah? Una estrella. Su estrella hemos visto. Le dijeron a Herodes. Por eso quería matarlo, porque ¿dónde está el rey de los judíos? Hemos venido a orarle, porque su estrella hemos seguido, hemos visto del oriente. Y dice que la estrella los guió hasta la casa, hermano. Una estrella. Un ángel, pastor. La Biblia dice estrella, puede ser un ángel. Pero sí me voy a entender, hermanos. Dios puede usar cualquier cosa para hablarnos. ¿No dice la Biblia que cuando Dios hizo la lumbrera mayor y la lumbrera menor, el sol y la luna, esos servían de señales? Cuando Dios creó el sol y la luna, servían de señales para el día y señales para la noche. Entonces, ¿por qué Dios prohibió la astrología? No la astronomía. La astronomía es el estudio, ¿verdad?, de los astros, su movimiento, la estructura, la composición, la astronomía. Pero la astrología sí es prohibida por el Señor. Bueno, como decía el hermano, muchos lo usan para adivinar el futuro, imitar la verdadera profecía, porque el enemigo es un imitador. Pero la Biblia habla, hermano, que el Mazarot habla de todo eso, lo habla la Biblia, hermano, de las constelaciones, del zodiaco, todo eso. Amén, hermanos. O sea, ¿qué llevó a Saúl? ¿Qué llevó a Saúl? Buscar a una divina, como decía el hermano, a una divina, la divina de Endor, la bruja de Endor. ¿Qué hizo que Saúl fuera a buscarla, hermano? Porque dice que ya Dios no le hablaba. Dios dejó de hablarle por medio del profeta y de Urim y por Tumim. Usted sabe que el Urim y Tumim era algo que Dios usaba, eran piedras en el pectoral del sacerdote. 2 piedras, hermano, que eran luz y verdad, que eran revelación, hermanos, que Dios le hablaba era para asuntos de la nación de Israel. ¿Era sí o no? Por decirlo así. Eran 2 piedras, el Urim y el Tumim. Entonces Dios habla, vea cómo Dios usaba ese medio, hermanos, de luces y perfecciones, que claramente para nosotros es el Espíritu Santo. Pero en ese tiempo el Espíritu Santo no estaba dentro de las personas, estaba sobre. Pero Dios les hablaba. Entonces, Dios usa cualquier medio para hablar, ¿sí pueden entender? Dios usa cualquier medio. Pero aquel le dejó de hablar. No había profeta que le hablara y no había Urim, no había Tumim, ¿verdad? Y se fue a hacer algo que estaba prohibido por Dios. Y dice la Biblia que habló con Samuel. Eso dice. ¿Será o no será? Eso sí, no sé. Ya usted saque sus conclusiones. Pero ahí está. Pero Dios habla. Uno de los personajes con quien más habló el Señor, uno de tantos, fue con Moisés. Dice la Biblia que Dios hablaba con Moisés cara a cara, face to face. Ustedes saben que es face, ¿verdad? Ahora sí saben que es face y lo que es book. Cara a cara.
el Señor hablaba. Pero hubo un día que le habló por medio de la zarza, por medio de un arbusto, un chiribisco, dice el pastor. ¿Por qué no le habló desde un guanacaste, hermano? ¿Por qué no le habló desde un cedro? ¿Por qué no le habló de un árbol frondoso, no? De un arbusto ahí medio seco le habló, demostrando la humildad de Dios. Y como para acercarse a Dios hay que ser humilde, porque Dios es humilde. No podemos llegar, hermanos, orgullosos o arrogantes ante un Dios tan humilde. En medio de una zarza, hermanos, en medio de un arbusto en el desierto ahí, medio seco. Quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Entonces tenemos que llegar con humildad ante el Señor, hermano, pero quitando toda contaminación del mundo. Las sandalias, el caminar egipcio que tenía Moisés. Le habló por medio de la zarza, le habló por medio de la columna, le habló por medio de la nube, hermanos. Él subía y Dios hablaba con él. Pero a mí me impresiona, hermano, y lo hemos hablado siempre cuando dice, hermano, que el Señor le hablaba a Moisés cara a cara. Entonces Dios habla como Él quiera. Qué lindo poder hablar con Dios cara a cara, hermano. Para eso hay que ser amigo. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla usted con su hermano, con su compañero, con su pareja. Y él volvía al campamento. Pero hermanos, para hablar con Dios cara a cara, hermanos, definitivamente hay que ser amigo de Dios. Porque ahí dice, hermano, y el joven, y volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de medio del tabernáculo. Pero Josué no hablaba con Dios cara a cara, pero era siervo. Entonces quiere decir, hermano, que los siervos es un estatus más abajo que el amigo de Dios. ¿Sí me voy a entender? Oyente, creyente, discípulo, siervo, amigo de Dios. Pero el siervo, hermanos, es el esclavo, es el que solo obedece órdenes. Pero el que es amigo es íntimo. El que es amigo conoce los secretos de Dios. Bueno, dice la Biblia, ¿cómo le debo ocultar yo a mi amigo Abraham que voy a destruir Sodoma y Gomorra si ahí está su sobrino? Hay que ser amigo de Dios. Yo me alegro, hermano, por los siervos aquí que Dios se está levantando. Yo me alegro. Yo no sé si usted se alegra, hermano. Yo me alegro que Dios los use y que los respalde. Aquí no hay celos de nada, hermano. Que se levanten y que profeticen y que canten, hermano, que alaben, hermano, que profeticen, que prediquen mejor que yo. Eso es lo que se quiere, hermano. Tenemos que crecer todos. Pero yo me alegro por los siervos. ¿Cuántos siervos hay aquí? Los servidores somos siervos. Siervos con C, con S. Porque siervo con C es aquel animalito, ¿verdad? De cachito. Ese es siervo con C. Siervos con S, de servidores. Pero hermano, les digo eso porque no podemos quedarnos en el nivel de servidores. El servidor, hermano, se quedaba en el monte abajo. Pero el que es amigo sube a hablar cara a cara con Dios. ¿Sí me voy a entender? Moisés subía al monte 40 días y 40 noches, pero Josué no subía. Josué se quedaba a medio monte. Otro ejemplo para darme a entender. Abraham dijo, esperen aquí. ¿A quién le dijo? Esperen aquí, el muchacho y yo subiremos y adoraremos. ¿A quién le dijo? A los siervos, a los dos siervos que lo acompañaban. Quiere decir que los siervos no suben. ¿Sí me van a entender? Pues qué lindo, hermanos, porque somos oyentes, creyentes, discípulos, siervos. Pero tenemos que subir, tenemos que subir. Porque a veces el servicio, hermano, el servir, hermano, no nos deja subir a orar. Por eso hermano, yo me alegro cuando yo veo a los servidores metidos, hermano. Sinceramente le digo, yo como pastor, yo prefiero ver un servidor postrado aquí o allá danzando. Yo prefiero ver un servidor, hermanos, aquí en el altar que como un policía ahí. ¿Se puede entender, hermanos? Gloria a Dios por los siervos, y somos siervos del Señor. Pero tenemos que ser amigos y ver a Dios cara a cara. Porque a los que vean a Dios, Dios les habla.
Dios les habla. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo se llama el tema? Dios hablando. Bueno, el tema se hubiera llamado también es cuando Dios habla. Al final iba a cambiar, pero ya no había tiempo. Pero yo siento que el tema tenía que haber sido cuando Dios habla. Entonces los amigos hablan con Dios, o los que son amigos, o Dios habla con sus amigos. Tenemos que ser amigos. Amén. El siervo solo hace lo que le pide. Pero bueno, sigamos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando halle entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. Hablaré con él. Entonces guarden estas tres palabras, guárdenlas ahí en su corazón: profeta, visión y sueños. Profeta, visión y sueños. Porque Dios habla, hermano. Ahí están tres maneras de que Dios habla. Dios, cara a cara, y veía la apariencia del Señor. Así como Moisés habló con el Señor, usted sabe que Abraham habló con el Señor, o Dios le habló a Abraham. Hubo un tiempo en la vida de Abraham donde Dios no le habló. ¿Qué se recuerdan? Que Dios le hablaba: sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y 7 bendiciones. Y él se fue, un hombre de altar, que hacía altar y todo. Pero en un momento determinado Dios le fue a hablar. Y dice la Biblia, nuevamente, parafraseando, nuevamente Dios le habló a Abraham. ¿Cuándo? Cuando dejó de andar con Lot. Así dice. Y Dios le habló a Abraham ¿cuándo dejó de hablar con Lot? Pues hay Lot en la vida de nosotros, hermano, que es mejor quitarlos, es mejor separarlos, hermano. Hay hermanos, que no permiten, hermanos, que Dios nos hable. Hay que saber separar ahí. Porque Abraham le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Jacob también Dios le habló. Vean lo que dice aquí: y llamó Jacob el nombre de aquel lugar. ¿Donde qué? Donde Dios había hablado con él. Dios había hablado con él en ese lugar. ¿En cuál lugar? En Betel. Usted sabe que Betel significa casa de Dios, ¿verdad? Entonces quiere que decir que en la casa de Dios no va a hablar. No, en mi casa, pastor, Dios me habla en mi casa. Yo no me congrego, pastor, porque los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Chusma. No, en la casa Dios te va a hablar. Tenemos que venir a buscar el alimento. Tenemos que venir, hermano, a buscar el alimento. Tenemos que subir al monte. ¿Usted cree que Moisés hablaba con Dios cara a cara? ¿Por qué? Porque subía al monte. Pero, hermano, si se hubiera quedado abajo, ¿dónde lo hubiera hablado? En la casa, en Betel, en la casa de Dios, Dios no va a hablar. Tenemos que buscar esa bendición. Pero eso no va a llegar a la casa, no. Hay que venir a buscar la bendición del Señor. Y qué tremendo, porque le puso Betel, pero antes se llamaba luz. La luz de Cristo, hermano. Entonces la luz va a hacer que Dios nos hable. Amén, hermanos. Pero Dios habla. Vean lo que dice la Biblia: los cielos cuentan la gloria de Dios. Les dije ahora, ¿verdad? Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero para poder interpretar bien un texto, hermano, hay que ver el contexto. Y vean lo que dice el contexto: un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguajes, ni palabras, ni su voz es oída, o es oída su voz. Pero no estamos hablando de que Dios habla. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Y el verso 4 dice: por toda la tierra salió su voz. Entonces Dios habla, hermanos, pero hay que tener el oído afinado. Dios habla, hermanos, pero hay que tener el corazón afinado a ver qué es lo que Él quiere decir. Y hasta el extremo del mundo sus palabras,
y en ellos puso tabernáculo para el sol. Entonces Dios habla, hermanos. Dios envía el mensaje. Dios, hermano, emite el mensaje por medio de su voz. Pero tiene que haber un receptor aquí en la tierra. Tiene que haber un receptor, hermano, en la iglesia. Tiene que haber un receptor que reciba lo que Dios está hablando. Porque si no, no habría lenguaje ni palabras, ni eso oía su voz, si no hay un receptor aquí en la tierra. Amén, hermanos. Esto como introducción, ahí me llevan el tiempo, porque ese reloj está chanfleado. Ahí me lleva el tiempo. Pero dice Dios habiendo hablado, tiempo pasado. ¿Quiere decir que Dios no habla? No, claramente Dios habla. Aunque usted no lo crea, audiblemente. Dios puede hablar audiblemente, pero también habla el corazón y también habla la mente. ¿Cómo nos habla, hermanos? Por medio del Espíritu Santo. Dios dice en la Biblia, hermano, que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. O sea, ¿qué es testimonio? Que habla. El Espíritu con E mayúscula le habla a nuestro espíritu con E minúscula. Entonces quiere decir que dentro de nosotros hay dos espíritus: el Espíritu Santo y el espíritu humano. Cuando una persona recibe a Cristo, produce un parto gemelar de gemelos. Entra Cristo, pero también entra el Espíritu Santo a morar con nuestro espíritu. Somos un espíritu. Este cuerpo, nuestro espíritu lo maneja, nuestro espíritu lo conduce, pero es solo un cuerpo, es una cárcel espiritual. Nuestro espíritu, hermano, está ahí, pero el Espíritu Santo le habla. Tenemos que estar sincronizados ahí. Amén, hermanos. Además, es tan así que Dios habla, hermano, que a veces habla dos veces. A veces habla dos veces. ¿No se escucha bien, Daniel? ¿Se escucha así? Sí, que lo va haciendo así. Sí, se escucha así. Ok. Cuando Dios es tanto, hermano. Estaba diciendo yo cuando Daniel me interrumpió que Dios habla y a veces habla dos veces. ¿Y qué pasa cuando Dios habla dos veces? ¿Qué se recuerda? Confirmación. El asunto es serio. Jalada de orejas. Es que Dios está en el asunto y está pronto a hacerlo. Cuando Dios habla dos veces, hermano, cuando usted se sueñe dos veces algo, cuando Dios te hable dos veces algo, es porque Dios está en el asunto y está pronto a hacerlo. Además, creo que es el pasaje que sí. Ustedes se recuerdan que José tuvo un sueño. ¿Va bien? No, José no. José sí era el soñador, ¿verdad? Tiene muchos sueños, pero también era intérprete de sueños. El soñador, José. Pero dice, hermanos, que el faraón tuvo un sueño. Y primero se soñó, usted sabe la historia, las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Y cómo 7 vacas flacas devoraban a las 7 vacas gordas. Pero también tuvo otro sueño. ¿Cuál era el otro sueño? ¿Ah? Sí, ese es uno, pero ese es otro. ¿Cuál? Las espigas. Que unas espigas flacas, feas, secas, devoraban, por decirlo así, a otras espigas bien frondosas, bien bonitas. Entonces, dos sueños que significaban lo mismo. Entonces, cuando José escucha los dos sueños, dice eso que estamos diciendo, que cuando Dios habla dos veces es porque está en el asunto y pronto a hacerlo. Y le dice, al suceder el sueño a Faraón dos veces, significa lo que se acaba de decir, que la cosa es firme, que Dios está en el asunto, que el asunto está determinado por Dios, que es de parte de Dios y que se apresura a hacerlo. O sea, que Dios está pronto a hacerlo. Que Dios habla y a veces habla dos veces. Me voy a contar algo porque
Nuestro pastor siempre lo contó, abiertamente lo contó. Dice que una vez él estaba predicando y que Dios le habló al oído y que le dijo: voy a cortar a tu hermano, al hermano, pero no hermano de sangre, hermano de la carne, hijo de papá y mamá. Y que él dijo: qué raro. Bueno, que siguió predicando siempre y que otra vez escuchó la voz de Dios: voy a cortar a tu hermano. Y él dijo, y se acordó de esto. Dice que fue el de la mamá: mami, verás que Dios me habló. ¿Cómo vas a pensar, amigo? ¿Cómo vas a pensar que tu hermano? Porque el hermano era cristiano, pero se había apartado. Se había apartado el Señor. Y el pastor fue y habló con él, pero no quiso. Y pasaron no muchos días, hermano, y murió trágicamente en una moto. Él lo cuenta. Él lo cuenta, hermanos. Entonces tengamos cuidado cuando Dios habla 2 veces. Porque Dios no hace nada sin antes anunciarlo, o avisarlo, o hablarlo a sus siervos los profetas. Entonces tenemos que escuchar la voz de Dios, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. El tema es: ¿cuál es la voz de Dios? Bueno, lo hemos hablado siempre. Lo hemos hablado siempre. En el Edén había 4 voces. En el huerto del Edén había 4 voces. ¿Cuáles eran esas 4 voces? Dígame una. Ayúdame con una. La voz de Dios, porque dice que Dios entraba en el huerto, hermanos, y en el fresco del día hablaba con Adán y Eva cara a cara. Bueno, había pecado en ellos. Pecado lo que nos separa de Dios. En ellos no había pecado. Hablaban con Dios. ¿Qué otra voz había? La voz de la serpiente. ¿Qué otra voz había? La de la mujer o la del hombre. Y la voz de Adán, la voz interna, la voz de la conciencia. De la voz de Dios, la voz de la serpiente, la voz de la mujer. Porque eso es lo que le dice, ¿verdad? Cuando lo castiga le dice: por cuanto escuchaste la voz de tu mujer, le dijo, ¿verdad? Pero también hay que escuchar la voz de la mujer. Tampoco nos columpiamos. Abraham le dijo: escucha a tu esposa. Pero bueno, había 4 tipos diferentes de voz: la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, la voz de la serpiente, la voz del enemigo, la voz de la mujer, hermano, que es todo lo que nos rodea, hermanos, el amigo, el vecino, el compañero de trabajo, y la voz interior o la voz de la conciencia, hermano. Antes de que vamos a escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. La voz del enemigo, hermanos, es fácil de discernir porque va en contra de lo que Dios estableció, en contra de la voluntad de Dios. La voz de la mujer, hermanos, la voz tal vez de un mal consejo, ¿verdad? Y la voz de la conciencia, hermanos, que hay que tener cuidado, hermano, porque es que tengo una corazonada. Y dice la Biblia que engañoso es el corazón y perverso. A veces es la voz del alma. Y sabe que ahí están los deseos y están las emociones, ¿no? La concupiscencia que dice la Biblia, que son los deseos internos, ¿no? Pero bueno, desarrollemos el tema, hermanos. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Qué lindo, hermanos. Qué lindo ver a nuestros chicos profetizando, hermano. Y aquí hay chicos que han profetizado y que está ahí y tienen que seguir profetizando. Los jóvenes verán visión. Aquí hay jóvenes que han visto visiones. Hermano, este pueblo, yo digo a mi esposa, este pueblo es naranjo. Ya, este pueblo es naranjo. ¿Cómo sueñan, hermano? Tanto duermen. ¿Cómo sueñan, hermano? No hay semana que no me llegue un hermano a contar mi sueño. Pero también he visto que han habido visiones. También he visto, hermano, y hay profecías también. Aunque muchos han dejado profetizar, pero tenemos que seguir el domingo profetizando, ¿no? Me contó mi esposa, yo estaba abajo. El domingo antepasado fue. Bueno, los hijos y las hijas profetizarán. Los jóvenes
verán visiones. Y los ancianos soñarán sueños. Tremendo, hermano. Entonces yo le dije que me acordara 3 palabras, ¿verdad? ¿Cuáles eran esas 3 palabras? Profeta, visión y sueños. Profeta, visión y sueños. Es como Dios habla, hermanos, por medio del profeta. Hay que explicarlo claramente. Por medio de visiones, que hay que explicarlo, y por medio de sueños también, que hay que también explicarlo. Son oráculos de Dios. ¿Qué son oráculos de Dios, hermano? Maneras en que Dios habla, formas en que Dios habla. Hay que explicarlo. Eso está en Hechos 2:17. Pero es lo mismo, hermano, que está en Joel 2:28. Igual. Los hijos profetizarán, los jóvenes verán visiones, y los ancianos, que son los que más duermen, soñarán sueños. ¿No? Ancianos en madurez, las barbas de Aarón. Pero dice profecía, sueños y visiones. ¿Qué es profecía? ¿Qué es profetizar? Así, en 2 palabras. Declarar de parte de Dios algo que se va a ver en el futuro. Eso es una profecía. En palabras ticas, ¿no? Ya le vamos a bajar la lupa bíblicamente, pero eso es declarar o proclamar o profetizar. Por eso son proclamas proféticas. Proclamar de antemano lo que va a pasar en el año, lo que va a pasar en el futuro, en los próximos días. Sueños. ¿Qué son sueños, hermano? Cuando dormimos, cuando reposamos, cuando descansamos. ¿Y visiones? ¿Qué puede ser visiones, hermano? Es como que Dios nos muestre una ventana a otra dimensión, que podamos ver algo fuera de esta dimensión. ¿Sí me van a entender? Es una visión. Así, palabras más, porque tenemos que, a cada uno de esos oráculos tenemos que bajarle la lupa. No vamos a terminar hoy. Vamos a hacer una serie de temas, probablemente. Una para los sueños, una para las profecías y otra para las visiones. No importa. O nos quedamos aquí hasta las 11 de la noche, ¿verdad? Mejor lo hacemos en diferentes días, diferentes miércoles. Pero básicamente eso es oráculos de Dios. Yo me repito, formas en que Dios, o maneras en que Dios nos habla. ¿Cómo se llama el tema? Dios habiendo hablado. ¿Cómo se llama el tema? Dios, cuando Dios habla. Cuando Dios habla, hermano. Muchas veces Dios habla, hermanos, como una respuesta de lo que le podemos estar preguntando al Señor. Ahora bien, hay que explicarlo bien, porque dice: los hijos y las hijas profetizarán. Pero el hecho que nuestros hijos y nuestras hijas profeticen no implica que sean profetas, porque no todo el que profetiza es profeta, pero todo profeta sí debe profetizar. Entonces hay que ver qué tipo de profecía, si es profecía o es brujería, si es profeta o brujeta, o un espíritu de adivinación, como decía el chico, o un espíritu pitonizo, que en lugar de profetizar lo que quiere es adivinar. Hay que tener cuidado con las profecías. No todo se le puede decir amén. Dice que los profetas están sujetos a los profetas, y que cuando alguien profetiza en iglesia, hermanos, tenemos que hablar de este tema. Lo hemos hablado, pero tenemos que cuando alguien profetiza, hermanos, tenemos que discernir, y que tiene que cumplir parámetros. Por ejemplo, ¿cuáles son los 3 parámetros de una profecía? Edificación, exhortación, edificar, exhortar y consolar.
Si edifica, exhorta, hay que explicarlo también qué significa eso ahora. Pero bueno, Pito. Pastor, una cosa es, digamos, hay palabra de profecía, hay palabra profética que todos las tenemos en la boca, porque la palabra dice que todo lo que tú declares, eso es. Digamos, para mí, la palabra profética más segura es la palabra. Porque Jeremías 23 dice, hay profecías que no son de Dios, son del corazón. Y el corazón es engañoso. Sí. Gracias, Pito. Pero sí, la palabra profética más segura en la Biblia, donde los santos hombres de Dios hablaron o escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo, es la palabra profética más segura. Porque a veces es que cuando el hermano dio la palabra profética, no, eso no es una palabra profética, es una profecía, es un don de profecía. ¿Qué es un don? Es un regalo. Entonces, está el don profético, están los dones proféticos y está la atmósfera profética. En la atmósfera profética cualquiera puede profetizar, hasta la burra de Balaam. Saúl, entre los profetas, Saúl profetizando, hermano. Él no era profeta, era rey, pero es que vio una caravana, hermano, de profetas, hermano, y la atmósfera, ¿verdad? Y profetizó. Cualquiera, hermanos, puede estar aquí en un momento de oración, en un momento sublime, y Dios abre la boca, como decía la profecía. Abre tu boca, que yo la llenaré. Eso decía la profecía. La profecía, no la palabra profética. La profecía que Dios dio por medio de la pastora, cuando ella dijo, así dice el Señor, y le acercan el micrófono. Y todos nos bajamos la voz, todos nos callamos, bajamos los instrumentos. Y solo se escucha la persona que está profetizando. Y por respeto en ese momento nadie se mueve y nadie habla, aunque se enoje, que se resienta. ¿Me explico? Porque no es la pastora, no es Denis, no es el hermano o la hermana, es Dios el que está hablando. Y eso merece respeto. Si aquí viene el presidente de la República y le damos para que hable, hermanos, todos nos callamos porque merece respeto. Ahora más si es Dios. Entonces nadie se mueve. En ese momento los servidores saben, ¿verdad? Es el único momento donde no hay permiso para ir al baño, ¿no? Excepto que sea una emergencia. Porque es Dios el que está hablando. Pero puedo usar a cualquiera para profetizar. Porque es una unción, una atmósfera profética, donde cualquiera de nosotros puede profetizar. Pero no implica que sea profeta. Ahora bien, esos son dones. Y dones, regalos para la iglesia, para la edificación de la iglesia. Porque dice la Biblia, el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo, personalmente. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Por eso ustedes ven cuando está aquí la palabra dones, y ahí dice, hay diversos o hay diferentes dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. La Biblia le da mucho énfasis, mucha importancia al don de la profecía. Profetizará. Entonces está la atmósfera profética, donde cualquiera puede profetizar, o una persona que tenga el don de profecía, que Dios le hable y traslada el mensaje. Por eso es este dedo ahora. El apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro, el que señala al cielo y el que habla. El que habla, este dedo, el profeta. Entonces está el ministerio profético. Ya nos quedamos aquí, yo creo que aquí nos quedamos. Está el ministerio profético. Está el don
o los dones, el don profético, los dones proféticos o la atmósfera profética. Ahí está lo que decía la hermana: edificación, exhortación y consolación. Ahí lo traía. ¿Qué es edificar, hermano? Construir. Que con lo que profetizamos hay un crecimiento. No es, hermano, edificar es lo contrario a destruir. Entonces una profecía no puede venir a destruir, tiene que venir a edificar. Un ejemplo: un día llegó un hermano aquí a la iglesia, recién llegado, venía a otra iglesia, y él venía un poco asustado porque en otra iglesia de otra galaxia, ¿verdad?, le habían dicho, la profeta de la iglesia le había dicho que lo había visto en un sueño o una visión, no sé, pero era una profeta, ¿verdad?, que le dijo que ella lo había visto a él muerto en un camión con una camisa azul prensado entre el camión. Eso le profetizó. Cuando él llegó aquí bajo nuestra cobertura, se reconcilió con el Señor y un día me contó, y yo: eso no es de Dios, perdón, yo no sé quién era profeta, yo no voy a juzgar a otro ministro, jamás. Pero hermano, claramente yo le dije: no, papito, mira, tenemos que orar y desmantelar eso. Ahora yo soy tu cobertura, ya no es aquella. Entonces vamos a orar y vamos a desmantelar eso. Y ahí está, eso fue hace como 7 años. Sí, y desde ahí la esposa le botó todas las camisas azules porque lo habían visto en ese accidente entre el camión con una camisa azul. Entonces no podía usar camisa azul porque él era camionero. No podía usar la camisa azul, hermano, porque temblaban en la casa de miedo, porque le podía pasar algo. ¿Sí me voy a entender? La profecía no es para eso, no es para destruir, no es para meter miedo, es para edificar, es construir. Para exhortar. ¿Qué es exhortar, hermano? Regañar, ¿verdad? Reprender. Pero más que todo es como incitar a una mejora, a que haya un cambio en los actos de esa persona. Hay un cambio. Y consolación, ¿qué es consolar? Es aliviar. El Consolador, el Espíritu Santo, es aliviar, hermano, tal vez alguna aflicción, alguna tristeza, alguna pena. Consolar es ayudar a alguien también. Amén, hermanos. Entonces están los dones espirituales. Y cuando la Biblia dice no ignoréis, es que no lo ignoremos. Hay cosas que no podemos ignorar. Por ejemplo, los dones proféticos. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces eso es importante y estoy tomándome el tiempo, hermanos, porque ahí dice claro, no podemos ignorarlo, no podemos ser ignorantes. Es que yo veo que en la pantalla ponen ahí dones y yo no sé qué es eso. Yo a veces veo que alguien dice, así dice el Señor. Ay, yo no sé qué será eso. No podemos ignorarlo. Y yo como maestro tengo que enseñarle también a usted. Y yo sé que usted lo sabe, pero es bueno repasar. ¿Qué son dones? Son regalos. Por ejemplo, dice la Biblia que los 5 ministerios son dones, son domas, son regalos para la iglesia, para edificar a la iglesia. Elíasar, cuando es enviado por Abraham, hermano, a buscar esposa para Isaac, hermano, iba cargado de regalos, de adornos para el vestido de la novia, y es lo que estamos haciendo nosotros. Los dones son regalos. Amén. Pero aquí hay que entender esto, hermano. Yo creo que con esto nos quedamos, pero bueno, ahí vamos despacio y con buena letra. Los dones los da el Espíritu Santo. Lo que se conoce en la Biblia, en el Strong, en el original, como carismas, o el griego charis, creo que es, me recuerdo porque mi mamá le dice chari, entonces algo así es. Son dones, son regalos, el favor de Dios, la gracia de Dios, un oficio, por decirlo así.
Entonces dice la Biblia, hay diversidad de dones. Hay muchos dones. Pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios. Ya no es un don, ya no es el hermanito, la hermanita que profetiza, no, ya es un don, ya es un profeta establecido por Dios. Como el profeta cuando vino a Costa Rica, a Tibás, a Alex Burgos, ¿se acuerdan que mucho fuimos? Es un ministro primario, profeta. Y eso lo da el Señor. Porque dice, y el Señor es el mismo. Ya vamos a explicar. Y hay diversidad de operaciones. Pero es Dios el que lo da. Entonces quiere decir, hermano, que los dones los da el Espíritu. Los dones los da el Espíritu Santo. Los dones. Los ministerios, los 5 ministerios, el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro, ¿quién los da? Perdón. El Señor. Señor con S mayúscula. ¿Qué significa la Biblia cuando Señor con S mayúscula? ¿De quién está hablando? Sí, pero no. De Cristo, del Hijo. Cuando él habla del Señor y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, está hablando que Jesús es Dios, el Señor. Hoy lo cantábamos. Ahí con Daniel aquí estamos cantando. No hay otro nombre dado a los hombres, decía la canción, creo que decía ese. Jesucristo es el Señor. Quiere decir que Jesús es Dios. ¿Ok? Y las operaciones, ¿quién habrá? Dios. Ahora interpreten eso. Cuando dice el Espíritu, ¿de qué está hablando? El Espíritu Santo. Cuando habla del Señor, ¿de quién está hablando? Del Hijo. Y cuando está hablando de Dios, ¿de quién está hablando? Del Padre. Es la Trinidad de Dios, trabajando y dando. ¿Se puede entender, hermanos? Es la Trinidad de Dios. Entonces el Espíritu Santo da los dones. Entonces viene el Espíritu Santo, desciende el Espíritu Santo, que profetice aquel, que profetice aquel, que profetice aquel. Pero cuando una persona, hermanos, es llamada preexistencialmente para ejercer un ministerio primario, es Cristo. Eso dice Efesios, que Él bajó a las profundidades de la tierra y dice que cuando salió trajo dones a los hombres. Y Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero el trabajo, las operaciones las da el Padre. El Padre da operaciones, el Hijo da ministerios primarios y el Espíritu Santo da dones. Amén, hermanos. Es importante saberlo. Es importante saberlo. Entonces Dios hablaba entonces en profecía, ya lo vimos. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y los jóvenes, no, los jóvenes verán visiones. Verán visiones. Pero bueno, Dios habla por sueños. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Eso dice el libro de Job. Pero el hombre no entiende de una o dos maneras. Ya vimos cuando Dios habla 2 veces. Dice, por sueño en visión nocturna. Entonces una es sueño y otra es visión nocturna y otra es profecía. Cuando el sueño cae, adormece a los hombres sobre su cama, sobre su lecho. ¿Qué es adormecer? Producirse ya lo último, así, hermano, cuando usted está a punto de dormirse, ¿verdad? Hay que ver los sueños, hay diferentes tipos de sueños
y hay diferentes fases de los sueños, científicamente comprobado. Ahí lo estuve estudiando, tal vez la próxima vamos a explicar un poco esto, porque hermano, usted sueña mucho. Aquí la mayoría, mínimo un sueño me han contado. Y yo dije, ¿esta iglesia cómo sueña? Pero hay que explicar de dónde salen esos sueños, de qué salen esos sueños. Pues hay sueños del alma, hay sueños del espíritu, pero hay sueños del cuerpo también, de la carne. Y hay sueños que no son sueños, porque dicen que son de mentiras, porque dice Jeremías 28:25. Eso, Pito, ¿qué dice Jeremías? Mientras Pito lo busca, eso es que a veces, hermano, a veces queremos decir, Dios me habló, y Dios no ha hablado nada. Eso dice la Biblia. Dios me dijo, y tal vez Dios no ha dicho nada. Dios me reveló, y tal vez hay que discernir los sueños. No todos sueños de Dios, hay sueños también del enemigo, y lo vamos a ver con calma, Pito. Dice, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizaron mentiras en mi nombre y dijeron, soñé. Perdón, Pito, me lo repites, Pito, es que me desconcentré. Dice, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizaron mentiras en mi nombre. Profetizaron mentiras en el nombre del Señor. Dijeron, soñé. Soñé. Ese pasaje no lo traía, no se me encantó, Pito, no lo traía. Hombres diciendo, soñé, y Dios no está diciendo nada. Está bonito. Pero no había visto que ya lleva una hora, hermano. Es que este reloj, no sé, está chaufleado ese reloj. Quiero respetar el tiempo. Pero en serio, hermanos, tenemos que entender lo que son los sueños. Porque Dios habla por medio de sueño, pero no todo sueño es que Dios me está hablando, ¿no? Amén. Habrá sueños para propósitos. Dice la Biblia, el primer hombre que soñó o que durmió fue Adán. Y dice, y que Dios hizo caer sobre Adán un sueño muy profundo. Ya, era una cirugía espiritual lo que estaban haciendo, imagínense, tenían que sacarle la costilla a la esposa. Pues sí, hay diferentes tipos de sueños, diferentes clases de sueños, diferentes facetas de sueños. Diga lo que dice Job 33, dice, entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo. Les enseña su consejo. Hay que saber interpretar, hermano, qué tipo de sueño es. ¿Cómo se interpretan los sueños? ¿Cómo se interpretan los sueños? ¿Quieres saber? Venga el otro miércoles. Por el mismo canal y a la misma hora. En la misma iglesia y por la misma hora. Bueno, los sueños no son para pegar la lotería. Los sueños no son para ver qué número compro mañana. Pero sí, los sueños hay que saberlos interpretar bajo los parámetros bíblicos. Definitivamente. ¿Te recuerdas cuando vimos elementos bíblicos? Lo que significaba el trigo, lo que significaba el agua, lo que significaba la miel, la mantequilla, la cebada, el pan, el trigo, el fuego, para poder interpretar los sueños correctamente, bajo un parámetro bíblico, bajo conceptos bíblicos, que no se salgan dentro de los límites bíblicos. Pero hay que tener cuidado porque también por sueños el enemigo nos quiere molestar, nos puede molestar. Amén, hermanos. Me voy a adelantar aquí para la conclusión. No me faltaba mucho. ¿Qué me faltaba? Bueno, la explicación de que los sueños no son de interpretación privada, sino que son inspirados, la palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Bueno, después explicamos eso. Y llegó un cierto, quiero dejar esta conclusión, perdón el tiempo, ¿no? Pero dice, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya
el sol se había puesto, o sea, ya estaba anocheciendo, ya los pajaritos estaban buscando su nido. Y tomó de las piedras de aquel paraje, de aquel lugar, y puso a su cabecera, ¿qué puso? Una de esas piedras. ¿Qué puso de almohada, hermano? Una piedra. No pudo haber sido como humanamente hablando. ¿Quieres soñar? ¿Quieres que Dios te hable por medio de sueños? Agarre una piedra, póngala en la cama y ponga ahí su cabeza. ¿Qué es una piedra, hermanos? Bíblicamente hablando, ¿qué es la piedra? Cristo. La cabeza pegadita a Cristo, hermano. Pero a veces cometemos, y me incluyo, cometemos el error, hermano. Debajo de la almohada, ¿qué ponemos, hermano? El celular. Es que es una prédica. Es que es alabanza, esa oración es para dormir más rico. ¿Qué ponemos de almohada para dormirnos? A veces queremos que Dios nos hable por sueños, hermano. A veces queremos tener visiones. Pero ¿dónde está nuestra cabeza? ¿Dónde está nuestra mente? ¿Qué es lo último que nos acostamos? Pero ¿qué es lo último que vemos cuando nos acostamos? ¿Qué dice? Tomó de las piedras, escogió una y la puso de almohada, de cabecera, y ahí se acostó. La piedra es Cristo. Los pensamientos en Cristo, hermano, qué rico, hermano. Ahí sí vamos a poder soñar sueños del Espíritu, sueños de Dios, y vamos a dormir bien. Y se levantó Jacob. Fue Jacob el que hizo eso. De mañana, y tomó la piedra que había puesto de almohada, de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella. ¿Dónde? En Betel. ¿Qué era Betel? Le dije ahora, casa de Dios. Casa de Dios. ¿Dónde está nuestro pensamiento? ¿Dónde está nuestra mente, hermano? ¿Dónde está nuestra cabeza? Nunca se me olvida, hermanos, y aquí lo apunté el pasaje. El apóstol siempre nos hablaba de este pasaje, hermano. Llegó Booz, feliz, comió, bebió, dice que su corazón estaba feliz, estaba contento, estaba alegre. Dice que dijo: no, ya tengo sueño, me voy a ir a dormir. Se metió, hermano, se fue a dormir, se acostó en su cama, y Ruth lo vio. Aquella mujer lo vio, y dice que llegó, hermano, calladita, hermanos, descubrió sus pies, y ahí se acostó a dormir a los pies de este hombre. Claramente, hermano, Booz tipifica a Cristo, y Ruth, cada uno de nosotros. Ruth de la iglesia. ¿Dónde metió ella su cabeza? ¿Dónde ella decidió dormir? ¿Dónde ella decidió estar segura, en paz? A los pies de Cristo. Como aquella mujer, hermano, a los pies del Señor. Lágrimas, hermano, lavó sus pies y con el cabello los regó. Y cuando Booz, que tipifica a Cristo, hubo comido y bebido, lo que le acabo de decir, su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces vino Ruth, esa mujer, que somos nosotros, que es la iglesia, calladamente le descubrió los pies y ahí se acostó. Así sí se puede soñar rico, hermano. Así sí se puede soñar bien. Ahí sí podemos decir: en paz me acostaré y así sí mismo dormiré, porque solo tu, Señor, me hace vivir confiado. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, papito lindo, bendice a mis hermanos, Señor. Para guárdalos, Señor, bendícelos, papito lindo, Señor, porque hoy decidieron, Señor,
buscarte a ti, Señor. Hoy decidieron, Señor, venir a adorarte. Hoy decidieron venir, papito lindo, a aprender. Pero más que todo, Señor, ellos vinieron en obediencia, Señor. No se quedaron abajo, Señor. Ellos decidieron subir al monte, Señor. Decidieron como siervos tuyos, Señor, subir al monte, papito lindo. Y yo sé, papá, que tú los miras con ojos de amigos, Señor. Ojos de amigos, y ellos te van a poder ver cara a cara, papito, cara a cara, Señor. Tú nos vas a hablar cara a cara, Señor, como quien habla con el amigo, Señor. Así tú nos vas a hablar, porque tú hablas, papito lindo. Padre, háblanos en sueños, háblanos en visiones, háblanos en profecías, papito lindo. Háblanos, Señor. Queremos escuchar tu voz y ser guiados por tu Santo Espíritu, Señor. Padre, bendice a mis hermanos, Señor. Llévalos en bien, papito lindo, a sus casas, Señor. Y que así como Ruth, Señor, podamos, papito lindo, meternos, Señor, a los pies de Cristo para dormir, Señor. Padre, permítenos así como Jacob, Señor, poner, Señor, una almohada que es Cristo, Señor, nuestra cabeza, nuestra mente, nuestros pensamientos, Señor, en Cristo Jesús, en el nombre de Jesús, amén y amén. Dale palmas al Señor, gloria a Dios. Bueno, que Dios te bendiga. Nos vemos matrimonios el sábado.